Saludos, damos gracias a Dios por esta mañana que como iglesia podemos participar de nuestro culto de adoración desde nuestros hogares a través de esta vía, el Facebook, donde podemos como iglesia juntos en un mismo sentir, adorar a nuestro buen Dios, escuchar de su palabra, como también podemos saludarnos al enviar nuestros saludos a través de mensajes del mismo Facebook. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Damos también saludos a aquellos amigos que se han conectado y nos acompañan a participar de nuestro culto de adoración a nuestro buen Dios, quien está tan interesado por tu vida, amigo, realmente. Y Él mostró que te ama al enviar a su Hijo, como dice su palabra en Juan 3:16, donde nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí estás, tú incluido como yo y toda persona, que dice que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel, es decir, cualquiera, en cualquier condición que se encuentre, dice que en Él cree, no se pierda, es decir, no viva alejado de Dios, falto de una comunión con Dios, mas tenga vida eterna, comunión, una relación personal con Dios ahora y para siempre. Esta es la muestra de su amor hacia tu vida, amigo, y Dios quiere que te reconcilies con Él a través de su Hijo Jesucristo, y deseando nosotros que hoy lo hagas. Y a nosotros como iglesia damos gracias a Dios por ese amor que hoy lo experimentamos en una vida realmente basada en una relación tan íntima, tan personal con nuestro Salvador, como también como cuerpo, como iglesia esta mañana estamos reunidos. Así que vamos a orar y acompáñenme desde sus hogares. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por este nuevo día. Como iglesia, Señor, juntos desde nuestros hogares, no queremos perder, no queremos, Señor, como iglesia, antes en lo físico nos reuníamos, pero aún en medio de esta pandemia podemos, como iglesia, en un mismo sentir, poder juntos adorarte y alabarte a través de este medio, poder conectarnos a la distancia de cada uno, Señor, pero estar en un mismo sentir, adorándote de nuestros hogares, Dios. Permite que en esta mañana, aquellos que nos visitan, Señor, tú les sigas mostrando y le muestres que los amas. Y le has mostrado, Dios, a través de tu Hijo Jesucristo, que quieres volverlo a reconciliarte con su Creador, que eres tú, Señor. Permite y toca esos sus corazones y que en este día podamos ver, como dice tu palabra, gozarse los ángeles cuando alguien se vuelve a ti, Señor. Dirígenos, guíanos tú en todo este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, agradecidos a Dios por este tiempo, juntos vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Hermano, muy buenos días y realmente es un gusto poder tenerlos un domingo más en esta transmisión. Y en este tiempo aproveche para poder saludar a la iglesia, para poder etiquetar a más personas, para que juntos podamos recibir de la bendición que Dios tiene hoy día para cada uno de nosotros. Y bueno, habiendo preparado nuestros corazones, porque sé que venimos con los corazones preparados para recibir de Dios, para poder alabar a Dios, quisiera comenzar este tiempo de alabanza con un versículo bíblico. En Salmo 71:8 dice, mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre, y todo el día proclama tu grandeza. Y que ese sea el sentir en nuestro corazón. Ahora que vamos a cantar, que vamos a adorar, con toda libertad podamos levantar nuestras voces hacia Él. Acompáñanos a poder alabar a nuestro Dios.
exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, tú eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, Dios, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Amén. Y con esa misma actitud vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Señor, tú me ciñes en poder, me llevas de victoria en victoria. Y nosotros todo lo que podemos hacer es alabar a nuestro Dios. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre.
¿Cuántos creemos que tenemos un Dios poderoso? Amén. Tenemos un Dios soberano y un Dios que reina sobre todo. Un Dios que nos creó a ti y a mí, nos dio una nueva vida, nos dio salvación, nos dio propósito. Es en ese Dios de gran poder en quien creemos y en quien alabamos. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién si no es Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién si no es Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. ¿Quién si no es Señor? Ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién si no es Señor? Limpiará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién si no es Señor? Puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre lo vivimos. Te exaltaremos, Señor. Dice, todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Amén, hermanos, y en una actitud de oración, mediante esta alabanza, usted pueda expresarle su gratitud a nuestro Señor. Su gratitud por todo lo que Dios ha hecho en su vida.
incluso por lo que acabamos de cantar, porque tenemos a un Dios poderoso, a un Dios soberano, quien está delante de nosotros, quien nos guía, quien nos anima. Y mediante esta alabanza usted pueda decirle gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tu fidelidad ha permanecido para conmigo. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Todo lo que harás. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento.
Al haber alabado y adorado a nuestro buen Dios, y antes de escuchar su palabra, quisiéramos dar algunos anuncios. Hoy como iglesia vamos a empezar por las noches, una vez por mes, una serie titulada Enfrentando la adversidad en victoria. Y nuestro primer tema de esta serie, en esta noche, frente al sufrimiento y a la pérdida. Hoy a partir de las 7:30 de la noche, a través de nuestro Facebook, de nuestra iglesia. Es la oportunidad, hermanos, que Dios nos permite invitar a nuestros familiares, amistades, a que participen en escuchar el mensaje que Dios tiene para sus vidas, como también para nosotros. Así que invitemos mandando el link de nuestra conferencia de hoy. Lo puedes obtener en el anuncio de nuestro Facebook, como también en el WhatsApp que tenemos como iglesia, que ahí se ha publicado. Que Dios nos permita ver vidas que se reconcilien con Dios y estemos orando realmente para que Dios siga obrando en ese tiempo. También animamos a la iglesia a participar de nuestro culto de oración los miércoles a partir de las 7 de la noche, donde nuestro reto es llegar a 80 conectados en estar orando. Así que, hermanos, participa este miércoles siendo tú parte de lo que es la iglesia. También animamos a la iglesia a ser parte de una red. Puede ser con los niños, adolescentes, jóvenes, damas, varones, parejas, adulto mayor, que cada fin de semana se reúnen vía Facebook o vía Zoom. En nuestro Facebook están publicadas sus reuniones y horarios para que tú participes y seas edificado y bendecido en cada reunión que tenemos a través de las redes. También queremos seguir orando por la iglesia en nuestros hogares, por su cuidado físico y también por su cuidado espiritual, como también para que restaure la salud de aquellos hermanos que están delicados y afectados, en algunos casos, en lo que es con este virus que estamos enfrentando hoy en este tiempo. Ahora también queremos que dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios y hoy estamos empezando una nueva serie de mensajes para los domingos y es el Sermón del Monte, lleva para triunfar. Es decir, el Sermón del Monte, la llave para triunfar en la vida. Y hoy nuestro tema es el poder de la influencia. Así que escuchemos la palabra del Señor a través del pastor Iván González. Muy buenos días, hermanos, en esta mañana. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a tener una palabra de oración para poder reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, permítenos abrir tu palabra y recibir el consejo, la exhortación, el ánimo, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, en esta mañana vamos a iniciar una nueva serie, o mejor dicho, vamos a continuar las enseñanzas del Sermón del Monte. Tocamos las bienaventuranzas, ahora vamos a continuar con algunas enseñanzas que el Señor nos dejara. Para ello vamos a leer nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, vamos a leer de los versículos 13 al 16. Yo he titulado en esta mañana este sermón, este mensaje, llamados a ser influencia, llamados a ser de influencia. Dice la palabra del Señor de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, dice la palabra, por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Yo quiero preguntar en esta mañana, o preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿qué tipo de influencia eres tú? ¿Qué tipo de influencia somos nosotros? Que estamos nosotros dando en nuestro entorno, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. Pregunto esto porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. ¿Por qué es que Jesús
dijo que nosotros, los creyentes, somos la sal y la luz del mundo. ¿Por qué usó estas dos metáforas cuando quiso describir lo que somos, ojo, y lo que debemos hacer? A esto justamente apela el mensaje de Jesús. Primero tenemos que saber que hemos sido llamados, ¿no?, por Dios, ¿no?, para ser testimonio al mundo. Y ojo que nosotros no hemos sido llamados por Dios para retirarnos, para aislarnos de la vida pública, de nuestros círculos de amistad, de compañerismo, de familia y todo lo demás, donde muchas veces, a veces los cristianos suelen hacerlo. Hemos sido llamados a hacer diferencia en un mundo que está, como dice la Biblia, lleno de oscuridad, de violencia, etcétera, etcétera. Somos llamados a ser una influencia, ojo, preservadora como sal y una influencia reveladora como lo que somos, la luz. Entonces vamos a ver estas dos cosas en esta mañana. Para empezar, la sal en esos tiempos era muy importante. ¿Sabía usted que a los soldados romanos se les pagaba con sal? Para que usted más o menos vea cuál era la importancia y el costo que tenía la sal. Es más, usted sabía que la palabra salario proviene justamente de lo que es el término sal, porque con eso se les remuneraba y se les pagaba a los soldados romanos en aquel tiempo. Entonces, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes dos cosas muy importantes de lo que la Biblia nos enseña de ser sal y luz en la tierra. Dos cosas muy importantes. La primera tiene que ver, ¿no?, que nosotros los creyentes, que nosotros la iglesia, ojo, somos una influencia preservadora. Ojo, eso es lo que nosotros somos, o sea, lo que somos una influencia preservadora. He aquí, hermanos, que la Biblia nos señala, por tanto, una enorme responsabilidad que tenemos. Cuando el Señor nos dijo que somos la sal de la tierra, somos responsables por la preservación de la corrupción en este mundo. Esto significa que estamos viviendo en un mundo corrompido, en un mundo lleno de pecado, de violencia, ajeno muchas veces a Dios y ajeno a su palabra, ¿no? Entonces, ese lugar es donde Dios nos ha puesto. Es más, Dios nos ha puesto como agentes, ¿no?, como la sal, como agente que protege de la corrupción, ¿no? Tú y yo sabemos, hermanos, que el uso común de la sal era preservar la carne, los alimentos, para evitar que estos se pudieran corromper, ¿no?, se pudieran malograr, ¿no? Al igual que la Biblia nos señala que el pecado tiene el objetivo de corromper al ser humano. De allí la necesidad de ser agentes preservadores delante de Dios como lo que somos, o sea, la sal. Esto nos identifica, ¿no? Tenga en cuenta que la sal, para poder ser eficaz, tiene que entrar, y todos lo sabemos, en contacto con la carne, con el alimento que nosotros queramos preservar. Esto nos lleva a pensar, ¿no?, de que nosotros como creyentes también estamos involucrados en un lugar donde trabajamos, donde vivimos, ¿no? Y eso nos acerca tremendamente a la función, a la naturaleza de lo cual nosotros somos. Entonces, vivimos en una sociedad donde la Biblia lo cataloga como corrupta. Y evidencia de ello, vemos en la Biblia que el mundo, ¿no?, siempre ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Es más, evidencia de esto, vemos que el mundo corrompido llama a lo malo, le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ya en la época de Noé,
antes del diluvio, Dios destruyó al mundo con un diluvio. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres y el pecado de los hombres y la corrupción era muy evidente. Así también ocurrió en la época de Abraham, ¿se acuerdan? Cuando Dios destruyó unas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que estaban sumidas en el pecado, y Dios trajo juicio a esas ciudades. Sin ir muy lejos, cuando el Señor Jesucristo vino en un contexto donde justamente la gente lo rechazó por sus enseñanzas, ¿no? Mi pregunta sería, ¿no?, como ciudadanos de este mundo, partícipes de una cultura, de una sociedad, ¿no?, que considera, ¿no?, a lo malo lo considera bueno. Por ejemplo, ¿qué conceptos tiene nuestra sociedad de la familia? ¿Qué conceptos tiene nuestro entorno en el cual vivimos de la sexualidad, del trabajo, de la tolerancia, del respeto, ¿no?, en nuestra sociedad? Son conceptos muchas veces equivocados que de pronto nos tratan de insertar en nuestra mente y en nuestro estilo de vida. Pero acá hay algo muy importante. Cuando el cristianismo apareció en el primer siglo, ojo, el mundo, según la historia, estaba, hermanos, se pudriendo literalmente en pecado. Recuerden que en el Imperio Romano se adoraban a ídolos falsos, ¿no? Se adoraban, hermanos, a imágenes paganas. Dentro del Imperio Humano se permitía la esclavitud. Como un objeto, una persona podía ser sometida a ser esclavo no solamente de su voluntad, sino hasta de su sexualidad. En el tiempo de Jesús, en el Imperio Romano, la pedofilia, el incesto, la fornicación religiosa, la homosexualidad, la injusticia con los pobres, ¿no?, era algo muy evidente. Eso se practicaba en ese tiempo, el incesto. Por eso que nosotros vemos en la historia a emperadores relacionados de manera como un hombre o una mujer, de manera incluso hasta sexual, con sus propias hermanas, ¿no? Y déjeme decirle que el cristianismo influenció a tal punto, a tal grado, ¿no?, a la sociedad de ese tiempo, que hizo cambiar mucho del pensamiento y de las prácticas de ese tiempo. Es más, algunos suelen decir que el cristianismo dejó un legado a la cultura occidental. Y eso lo vamos viendo durante muchas esferas de la vida, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en ese tiempo eran tratadas como objetos, sin educación, sexualmente explotadas, sin heredar absolutamente nada. Los esclavos sencillamente eran considerados seres inferiores, a los cuales se les podía abusar de cualquier manera, ¿no? El aborto en ese tiempo era tan común y tan normal, la práctica de ese tiempo, que era generalizado. Entonces, enfrentar todos estos pensamientos, todas estas filosofías, ¿no?, era muy difícil para el cristianismo, y el cristianismo influenció poderosamente en el mundo greco-romano en ese tiempo, ¿no? Es interesante que encontré una frase que me pareció muy atinada, donde dice un escritor que los creyentes, los discípulos, ¿no?, deberían considerarse o ser, miren esta palabra, ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o no existe. Y en ese mundo tú y yo vivimos. Entonces la función del cristiano no es caerle bien a todo el mundo. No es callar la verdad en pro a veces de una tolerancia que predica este mundo caído. No es abandonar nuestras convicciones y seguir las corrientes y las filosofías de este mundo. No. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Y eso nos hace diferente. Déjenme decirles algo.
No son las Naciones Unidas, no es el gobierno, no es el aparato público, no son las escuelas, no son las universidades, no es la educación la que va a cambiar la mente y el corazón de las personas. No, definitivamente. Es Dios a través de su palabra. Es Dios a través, ¿saben qué?, de los agentes de cambio. ¿Y quiénes son esos agentes de cambio? Somos tú y yo. Los agentes de cambio somos nosotros, los creyentes, somos la iglesia, ¿no? Y eso está demostrado en los primeros siglos y está demostrado en este tiempo, que es la iglesia, que somos los creyentes, los agentes de cambio que influenciamos poderosamente. ¿Cómo? A través de nuestras vidas, ¿no? Preservando, evitando la corrupción. En un mundo, en un tiempo donde estamos viviendo mucha corrupción, mucha violencia, etcétera, etcétera. Ahora, hay que considerar que la advertencia, ¿no?, que nos hace el Señor a desvanecernos. Dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Es decir, no podemos dejar de actuar y dejar nuestra función a lo que hemos sido, a lo que somos y a lo que hemos sido llamados. La pregunta que hizo el Señor es, si se pierde la sal su sabor, ¿con qué será salada? Hay creyentes, déjenme decirles, que de una u otra manera se han desvanecido con el tiempo. Han tenido un comienzo muy lleno de gozo, muy entusiastas, de mucha influencia notoria, pero hace tiempo que han perdido vamos a decirlo, la salinidad. Hace mucho tiempo que han perdido o han dejado de influenciar en el entorno en el cual ellos se encuentran. En otras palabras, déjenme decirles que la vida de muchos creyentes ya no es un impacto en su entorno. Aunque conocen el Evangelio, pero ¿saben qué? Su testimonio en medio de donde viven y donde están ya no ofrece nada nuevo. Entonces la advertencia de nuestro Señor Jesucristo es muy seria. Vosotros sois la sal de la tierra. Dios espera que cada uno de nosotros como discípulos, como seguidores, permanezcamos firmes y empecemos y continuemos, vamos a decir, preservando, influenciando a nuestra sociedad, empezando por la casa, empezando por el vecindario, empezando en el trabajo, en el estudio donde somos. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido sencillamente llamados. Hemos sido llamados para ser sal y luz en medio de las tinieblas. Ahora, el Señor Jesucristo menciona la posibilidad de perder el sabor. Está haciendo una descripción de la situación cuando la sal deja de cumplir su función principal. Y si la sal ya no sabe más, entonces sencillamente no sirve. Y lo que el Señor Jesucristo aquí nos exhorta, ¿no?, de una manera muy categórica, el creyente no puede perder la capacidad de dar sabor. Porque si la pierde, no sirve para nada, es lo que dice la Biblia, ¿no? Y qué triste es cuando la Biblia nos dice que si la sal no sirve, entonces sencillamente es desechada. Cuando la sal perdía el sabor, el resultado fue que lo que Jesús menciona en esta parte final del texto, ¿no?, que será pisoteado, dice, por los hombres. Es una figura muy dura, ¿no?, que está justamente dando a entender que si la sal ya no tiene su elemento, su capacidad de dar sabor y de proteger y de preservar, entonces ya no tiene y no sirve absolutamente para nada, no sirve más para nada. Son palabras muy duras, pero eso apela a nosotros como creyentes. La pregunta es, ¿puede un creyente llegar a no servir para nada? Y cuando un creyente de pronto está dentro de esta clasificación, cuando ha perdido la capacidad de preservar, de influenciar, cuando de pronto nuestras vidas pasan desapercibidas en un mundo, en una sociedad que vive inmersa de espalda a Dios
en el pecado? Puede ser. Y esto debe ser una alerta para cada uno de nosotros. Segunda cosa, y muy importante también, que somos no solamente una influencia preservadora, sino somos una influencia reveladora, o sea, lo que nosotros hacemos. Miren la distinción que hace Jesús. Jesús dice, vosotros sois vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe lo que significa esto? Que el Señor nos pone dentro de una dimensión al darnos una distinción. ¿Saben por qué? Porque tanto Dios Padre como el Hijo se definen como luz. La Biblia dice esto en 1 Juan 1:5, que Dios es luz. Y de Cristo también la Biblia nos dice en Juan 8:12, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Entonces esto significa, querido hermano, que son palabras muy halagadoras para nosotros, porque si la Biblia dice que Dios es luz, no, la luz del mundo, entonces significa, hermanos, de que nos da una distinción también como la de nuestro Señor Jesucristo. Somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz. Déjeme decirle que si la sal sirve para preservar, la luz sirve para disipar. Esto sería otro aspecto en la vida del creyente. Creo que para ninguno de nosotros es un secreto que nuestro mundo está en tinieblas. Y es más, dice la Biblia en Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. Y ese tiempo lo estamos viviendo también el día de hoy. Esto nos enseña, hermanos, que la vida de nosotros los cristianos, no debe jamás pasar por desapercibida. La pregunta es, ¿tu vida pasa desapercibida? Sino por el contrario, hermanos, los ojos de todo el mundo están puestos sobre nosotros los creyentes. Tal como dice el texto, como una ciudad es asentada sobre un monte, la vida del cristiano también no puede esconderse. En la antigua Palestina, las casas eran generalmente de un solo cuarto y muy oscuras, ya que las ventanas eran pocas y muy pequeñas. Por lo tanto, se utilizaba o se solía alumbrar con lámparas que no eran más que un pequeño recipiente lleno de aceite con una mecha. Y la Biblia dice, no se coloca una lámpara debajo de un almud, debajo de una mesa. No, se pone delante para que alumbre. Es ilógico encender o era ilógico encender alguna de estas lámparas y esconderlas. Justamente fueron hechas para que estén en un lugar visible y puedan alumbrar toda la casa. ¿No? Así es el mundo que está en oscuridad y en tinieblas. Necesita ser alumbrada, ¿saben por quién? Por la vida de nosotros los cristianos, los creyentes, por la vida de la iglesia, que alumbra, que testifica, que da testimonio. Les hago una pregunta. ¿Sabe usted cuál es el insecto que tiene temor a la oscuridad? Perdón, que ama la oscuridad, que le encanta estar en la oscuridad. ¿Saben cuál es? Ese insecto que a muchos le trae aversión, la cucaracha. Encienden una luz en un cuarto oscuro y si en este cuarto hay estos insectos, entonces cuando prende la luz, usted verá que estos insectos aborrecen la luz y se esconden y corren. Creo que el creyente, cuando es sal y luz, alumbra en medio de la corrupción y el pecado. Nosotros no podemos pasar desapercibidos. Yo te hago una pregunta, ¿dónde trabajas? ¿Te conocen como realmente un hijo de Dios o pasas desapercibido? Si pasas desapercibido, querido hermano, probablemente tu vida no es diferente a la de los demás. ¿No te ha pasado a ti? Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Generalmente yo nunca digo que soy cristiano evangélico o nunca lo he hecho, casi nunca.
Pero ¿no te ha pasado que a veces ha habido personas que te han dicho, como me lo han dicho a mí, Iván, tú eres evangélico, ¿cierto? O tú eres cristiano. Y yo a veces he hecho la pregunta, ¿por qué me lo preguntas? ¿Por qué? Porque tú eres diferente a los demás. Y entonces cuando la gente identifica que somos sal y que somos luz, eso es testimonio al mundo en el cual nosotros vivimos. Pero déjeme decirle que hay muchos creyentes que han perdido el sabor, han perdido la capacidad de testificar, de ser sal, de luz. ¿Saben por qué? Porque se han contagiado. ¿Por qué? Porque están participando de las mismas cosas que el mundo participa. Muchas veces en deshonestidad, muchas veces en pecado, en palabras vanas. A veces muchos cristianos no difieren en sus conversaciones y diálogos de lo que nosotros somos, sal y luz de la tierra. Y déjeme decir que la luz, según lo que nos dice el Señor en este pasaje, debe ser vista. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Te pregunto, ¿eres de lo que pasas desapercibido? Déjame decirte, hermano, no puedes pasar desapercibido, porque aunque no digas a nadie que eres cristiano evangélico y que asistes a una iglesia, la gente, ¿saben qué? Lo va a percibir. ¿Y cómo lo va a percibir? Por tu manera de hablar. ¿Cómo lo va a percibir? Por tu manera de actuar, de tratar, de resolver problemas. ¿Cómo lo va a descubrir? Por tu manera de reaccionar frente a las circunstancias. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque esto habla de testimonio. Pregunto, para ti y para mí, ¿somos realmente de testimonio en nuestra familia? ¿Somos de testimonio en la calle? ¿En el colegio, en la universidad, en el trabajo? ¿Somos de testimonio en el negocio? De tal manera que la gente sabe que nuestro andar y nuestra conducta es diferente al común de los demás. Eso es ser sal y luz del mundo. Que Dios nos permita, hermanos, seguir brillando, alumbrando, ¿no? ¿Saben por qué? Porque esto es una demanda que nuestro Señor nos dio a nosotros como sus seguidores. Por eso dice la Biblia en el pasaje que hemos leído, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Te pregunto, ¿qué testimonio tienes tú con tus familiares? ¿Qué testimonio tienes en el trabajo? ¿Qué testimonio tienes en tu vecindario? ¿Eres conocido por una persona que es pacificadora o eres conocido por una persona que hace problemas, conflictiva, reaccionaria, intemperante, que se sale de sus cabales? ¿O eres una persona que infunde confianza, ánimo, concordia en donde tú estás? Siendo sal y siendo luz, no les vamos a agradar a todos. Eso tienes que entenderlo claramente. Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, se nos dice en la Biblia que él era una antorcha que ardía y alumbraba, ¿no? Sin embargo, fue asesinado porque denunció al rey su pecado. La pregunta es, ¿cómo está la sal en nuestras vidas? ¿Estamos realmente alumbrando? La Biblia dice que la sal revela nuestras obras. Dice la Biblia, para que vean vuestras buenas obras. Y lógicamente que la Biblia dice que nos señala, y hemos visto ya y estamos viendo en los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, que el creyente es una nueva criatura, ¿no? Y hay muchas cualidades que lo identifican. Eso es ser sal, ¿no? El Señor nos dijo en su palabra que somos la sal del mundo y somos la luz del mundo. Y eso no fue por casualidad. Esa metáfora el Señor la utilizó para identificarnos a nosotros. La pregunta es, ¿cómo puede un creyente ser sal y luz al mundo al mismo tiempo? Lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Comience sencillamente, ¿no?, pensando en cómo está su vida espiritual.
cómo está su relación con Dios. Porque tu relación con Dios va a permitir que te conviertas en un creyente que dé sabor, que preserve, que alumbre. Hay un texto en la Biblia que está en Filipenses, Filipenses capítulo 2, donde dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, dice, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que tú y yo somos. Sal y luz de la tierra. No podemos negar del llamado de Dios de lo que somos y no podemos negar lo que nosotros debemos ser en medio de nuestra sociedad. Finalmente, Dios nos desafía a ti y a mí y nos pregunta: ¿cómo estás influenciando tú en tu entorno? Tenemos que ser creyentes de influencia. Mientras el mundo nos dicta sus principios, su moral, mientras nos dicta sus filosofías, que son cambiantes y contrarias a Dios, nosotros somos considerados, y esta es una palabra muy interesante, el cristiano cuando va contra la corriente del mundo, ¿saben qué se convierte? En un cristiano contracultura, que no se deja imponer, que no se deja dominar por el pensamiento contrario a Dios y su palabra en este tiempo, sino que sencillamente sabe denunciar, sabe oponerse cuando esto perturba nuestras convicciones y nos lleva a hacer cosas que no son. Pregunto, ¿eres sal en tu trabajo? ¿Eres honesto en todo lo que haces? ¿Tienes un negocio? ¿Eres honesto en todo lo que haces? ¿Tienes un trabajo en el mercado? ¿Das el peso justo que corresponde? Eso es ser sal. Eso es ser luz. ¿Tienes un hogar donde tu esposa y tus hijos viven de acuerdo a los principios de la palabra? ¿O vives en un hogar donde el grito, el insulto, el maltrato es tan evidente que los vecinos, la gente a tu alrededor te escucha y dice: pero ¿cómo? Si ellos son creyentes. Yo sé que ellos van a una iglesia evangélica, pero sin embargo escuchan el maltrato, los gritos, los insultos y todo lo demás. Es incongruente, ojo, a la naturaleza de ser nuestra. Por eso, somos sal y luz. No pierdas tu salinidad. No pierdas el sabor, no pierdas el hecho de alumbrar a los demás. Que Dios nos ayude. Si de pronto en algún momento hemos perdido esta influencia, entonces pídele a Dios perdón y pídele a Dios el poder corregir cosas en tu vida para poder alumbrar a otros. ¿Por qué? Porque muchas veces pretendemos o asumimos que somos creyentes y alumbramos en nuestro entorno religioso, es decir, la iglesia. Pero en el mundo afuera no alumbramos, no. Tiene que ser en la iglesia, en la casa, en la combi, en la calle, con los vecinos, con todos. ¿Cómo estás alumbrando? ¿Estás haciendo luz? Y si no, pues pídele a Dios que te ayude a evaluar qué está fallando en tu vida, en nuestra vida. Pídele perdón y dile: Señor, enséñame a ser sal de la tierra y luz del mundo. Vamos ahora. Señor, permítenos reconocer que muchas veces en nuestra vida cristiana a veces perdemos un tanto la salinidad. Perdemos, Señor, el ejercicio de la influencia. Es más, a veces nos dejamos influenciar más que influenciar. Perdónanos, Señor. Dando la capacidad de reconocer nuestros pecados y faltas, Señor, y corregir, Señor, nuestras vidas. Señor, y enséñanos a ser sal para preservar
y enséñanos a ser luz, Señor, para alumbrar, Señor, en medio de la oscuridad. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos acompañe, Señor, en ese proceso. Padre, gracias, bendito Dios. Y si hay cosas que tenemos que arreglar contigo porque no estamos siendo sal ni luz, Señor, pues permítenos hacerlo de manera personal. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos participando de este culto en esta mañana. Gracias. Bendiciones. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Para decirte lo que siento. Bendí mi buen Jesús. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador.
Muy bien, hermanos, en esta parte vamos a participar de la mesa del Señor. Usted ahí en su casa, vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a orar al Señor. La Biblia nos enseña que antes de participar de la mesa del Señor, debemos evaluar nuestro corazón, de tal manera que si hay algo que pueda estar obstaculizando este tiempo, entonces es el momento de confesar, pedirle perdón al Señor para poder participar, como dice el Señor, de manera digna. Vamos a orar. Señor, permítanos en esta mañana compartir, Señor, y participar de tu mesa de manera digna. Oramos, Señor, para que nos limpies, Señor, con la sangre bendita de Jesucristo, Señor, y nos prepares para este tiempo. Gracias, bendito Dios. Oramos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a participar de la copa y del pan. Y voy a leer un texto en la palabra del Señor para poder participar. Dice el Señor en su palabra, a través del apóstol Pablo, en la institución de la Cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan, hermanos. La Biblia nos dice también, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa, hermanos. Señor, gracias por este tiempo. El participar, Señor, de la cena nos hace recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario, tu muerte, tu resurrección, Señor, tu ascensión, pero también, Señor, declaramos, Señor, en esperanza tu pronta y segunda venida. Permítenos, Señor, preparar nuestros corazones, Señor, hasta que tú vengas. Entre tanto, fortalece nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para seguir adelante, Señor. Padre, gracias, Dios. Te honramos, te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor por participar este tiempo, hermanos. Ahí en familia, ahí en casa. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Gracias. Damos gracias a Dios por esta mañana, como iglesia, al participar de nuestro culto de adoración y haber escuchado la palabra del Señor. Quisiera leer en Habacuc capítulo 3, verso 2, luego el 17, 18 y 19. Nos dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. El verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. El verso 18. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que Dios en esta semana nos permita influenciar con una vida transformada con la palabra de Dios, pero también que Dios nos fortalezca y nos use para bendición para muchas personas. Oremos.
Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta mañana, Dios. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Permite, Señor, que nuestro corazón, por tu Espíritu, guarde tu palabra y lo pongamos por obra, Dios. Y seamos, Señor, testimonio del poder tuyo, real y verdadero, que transformas vidas y que tú haces, Señor, esa persona nueva. Y Padre Celestial, permítenos ser instrumentos de bendición como iglesia en esta semana, en nuestros hogares, en el trabajo o en los estudios, donde nos encontremos bajo tu cuidado y bajo tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, estamos muy agradecidos a Dios por esta mañana. Que Dios me los bendiga grandemente. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, tú eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, eres digno de suprema exaltación. Las naciones cantarán, digno eres, Cordero de gloria, digno eres tú. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Estamos todos unidos adorándote, Señor. Alabanzas elevamos en tu presencia hoy. Te cantamos, tú eres digno de suprema exaltación.